Noviembre, día 30 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Andrés Apóstol. Fue San Andrés originario de Betsaida, ciudad poco populosa de Galilea, pero tan conocida después por la predicación y por los milagros del hombre Dios, no menos que por aquella maldición que fulminó contra ella, por no haber obedecido su divina palabra. ¡Ay de ti, Corosain! ¡Ay de ti, Betsaida! Habiendo oído un día a San Juan Bautista aquella exclamación, «Ves allí al Cordero de Dios», señalando a Cristo con el dedo, Andrés le comenzó a seguir juntamente con otro, cuyo nombre no expresa el Evangelio. Volvióse hacia ellos el Salvador y les preguntó, «¿A quién buscáis?». No ignoraba, ni podía ignorar, que le buscaban a él, aquel Señor a quien están patentes los más escondidos senos de todos los corazones y que sólo le buscan a impulsos de su misma divina gracia, pero quiso darles ocasión para que ellos mismos descubriesen todo el interior de su alma. Respondiéronle, «Maestro, ¿dónde habitáis vos?». «Venid y veréis», les replicó el Salvador. Siguiéronle los dos y se quedaron con él todo aquel día. La historia sagrada no nos declara los maravillosos efectos de la conversación que tuvieron con él, que era la sabiduría del Padre, dejando a nuestra consideración más que a nuestra noticia el tesoro de gracias que bebieron en la fuente misma del que era la salud de todo el mundo. Pero como la caridad es infinitamente comunicativa, luego dio noticia Andrés a su hermano Pedro de aquel precioso tesoro, conduciéndole él mismo a presencia de Jesucristo, de suerte que en alguna manera somos deudores a Andrés por tener al glorioso apóstol San Pedro, a quien Jesucristo hizo vicario suyo en la tierra, constituyéndole pastor universal de su iglesia. Estando un día Pedro y Andrés echando las redes al agua para pescar en el mar de Galilea, les dijo el Salvador, «Venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres». Y en el mismo instante dejaron las redes, el barco y el oficio para dar principio a la vida apostólica, siendo los primeros que fueron llamados al apostolado. Habiendo predicado San Andrés por algún tiempo en la provincia de Judea, corrió todas las de la Tarsia y del Epiro, venciendo los trabajos inseparables del ministerio apostólico con aquella generosidad que correspondía a un apóstol que había recibido las primicias de la vocación celestial. Visitó la Escitia, la Capadocia, la Galacia, la Bitinia, hasta los confines del Mar Negro. Penetró hasta la misma Albania, dilatando en todas partes el imperio de Jesucristo y destruyendo en todas el del príncipe de las tinieblas. Habiendo ilustrado las referidas provincias con las luces de la fe, entró en Patras, ciudad de la Acaya, donde continuó predicando el Evangelio. Era procónsul de la provincia Egeas y noticioso de lo que pasaba, partió de diligencia a Patras para atajar los progresos de la fe y mantener el culto de sus falsos dioses. Inflamado Andrés en apostólico celo, pasó inmediatamente a verse con el procónsul y le habló en estos términos: «Razón sería, oh Egeas, que pues tienes poder para juzgar a otros hombres, reconocieseis al juez que te ha de juzgar a ti y a todos, que reconociéndole tributases a su soberana grandeza el respeto que se le debe, y que rindiéndole el culto de suprema adoración en lugar del sacrílego incienso que ofreces a esas mentidas deidades, las tratases con soberano desprecio». Atónito el procónsul al oír semejante discurso le preguntó: «¿Con que tú eres aquel Andrés que hace profesión de destruir los templos de muchos dioses y de predicar una nueva religión proscrita por las leyes del imperio?» «Esas leyes», replicó Andrés, «las promulgaron unos príncipes que no conocieron el gran misterio de nuestra redención, y como el Hijo de Dios desarmó las potestades del infierno, rompiendo las cadenas de nuestra esclavitud para restituirnos a una gloriosa libertad. Con todo eso», repuso el procónsul, «ese que tú llamas Hijo de Dios no pudo impedir que los judíos le prendiesen y le hiciesen expirar ignominiosamente en una cruz». «Es cierto», replicó el apóstol, «que en una cruz expiró, pero ¿dónde hay cosa más gloriosa que la cruz? En ella murió por nuestro amor y por redimir de la culpa a todo el género humano». «Poco importa», dijo Egeas, «que hubiese sido crucificado por su voluntad o contra ella,
Basta que lo hubiese sido para que no merezca ser adorado. Buena traza de reconocer por Dios a un hombre que murió en un madero. Entonces explicó el santo apóstol al procónsul los principales misterios de nuestra religión, la necesidad de ser redimido que tenía el linaje humano después del pecado original, el prodigio de la encarnación del Verbo, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y la pasión de este Dios hombre para satisfacer por nuestras culpas. Como Egeas no acertaba a comprender cosa alguna de aquellas sagradas verdades, dijo al apóstol de Jesucristo que, dejándose de palabras vanas, tratase de adorar a los ídolos. Revestido entonces el sagrado apóstol de la fortaleza que le inspiraba el sacerdocio del Señor, hizo aquella gran confesión de fe que llenó de tanto honor al cristianismo, y es tan decisiva para convencer la verdad del sacramento del altar. Yo, dijo, todos los días ofrezco a Dios Todopoderoso, no ya la carne de toros, ni la sangre de castrones, sino el cordero sin mancilla que fue sacrificado en la cruz. Todo el pueblo se sustenta con su carne y con su sangre, y después de sustentado todo el pueblo, se queda tan entero como antes. Tan vivo permanece el cordero después de sacrificado, como lo estaba antes del sacrificio. Irritado el procónsul con aquel discurso, mandó que le llevasen a la cárcel. El día siguiente le hizo comparecer en su tribunal, y habiéndole amenazado con el suplicio de la cruz si no sacrificaba a los dioses, lleno el santo de una generosa y cristiana indignación, le respondió: Hijo de la muerte, ¿hasta cuándo has de persistir en tu ceguedad y en tu obstinación? ¿Piensas que temo yo los tormentos con que me amenazas? Antes bien los deseo con ardor, y has de saber que ninguna cosa me aflige, sino verte a ti tan distante de los caminos del cielo. Ten entendido que cuanto más padeciere, tanto más preciosa será la corona que el Señor me tiene preparada, y cuanto más me acerque a la imitación de sus tormentos, tanto más digno me haré de sus divinas complacencias. Mandó Egeas que le azotasen inhumanamente, y después de este suplicio compareció otra vez Andrés en su presencia, llevando impresas en su cuerpo las gloriosas señales de su heroica constancia. Habló con más elocuencia que nunca sobre la gran dicha de morir en una cruz por amor de Jesucristo, y añadió: No se debe temer este tormento que tú me preparas, y que a lo sumo puede durar 1 u 2 días. Siguiéndose a él la recompensa de una gloria tan inmortal, lo que es digno de temerse es el tormento sumamente terrible, las penas del infierno en el que tú te vas a precipitar, que jamás han de tener fin, y siempre serán las mismas. Viendo en fin Egeas que nada adelantaba con un hombre de aquel carácter, le sentenció a que muriese en una cruz. Gritaba el pueblo: ¿Qué delitos ha cometido este justo, este amigo de Dios, para ser condenado a muerte? No se debe sufrir que se lleve a ejecución tan inicua sentencia. Pero el santo apóstol, que no cabía en sí de gozo, viéndose tan cerca de morir por Jesucristo, levantando la voz, conjuró al pueblo cristiano que no le hiciese la mala obra de impedir ni retardar su martirio. Luego que vio desde lejos la cruz en que había de ser ajusticiado, fuera de sí de alegría, prorrumpió en estas extáticas voces: Salve, venerable y santa cruz, que fuiste consagrada por el cuerpo de mi Señor Jesucristo, que descansó en ti. Antes que muriese en tus brazos este amable Salvador, eras ignominiosa y terrible, pero después que expiró en tu seno el mismo Dios, estás llena de delicias, y los que te conocen suspiran por rendir el último aliento en tus brazos. Saben bien todos los que tienen los dulces consuelos que se encierran en ti, y no ignoran la gloria que está preparada a los que mueren abrazados contigo. Lleno, pues, de gozo y de confianza, vengo hoy a ti. Ruégote que gustosamente me recibas como discípulo de aquel divino Maestro mío, que pendiente de ti redimió al mundo. Oh amable cruz, a quien añadió incomparable hermosura la dicha de haber servido de doloroso lecho a mi Señor, que es el Dios de la gloria. Oh cruz, por quien tanto tiempo suspiré. Oh cruz, que con tanto ardor apetecí. Oh cruz, que busqué continuamente y que ya en fin logran preparada mis amorosas ansias. Recíbeme en tu seno con benignidad, restitúyeme a mi divino Maestro, y tenga yo la dicha de pasar desde tus brazos a los de aquel que en ellos me redimió.
Luego que llegó a la cruz, le amarraron a ella con cordeles como lo había mandado el procónsul. 2 días perseveró en aquel estado, exhortando a los fieles que le cercaban a perseverar en la fe y a menospreciar los tormentos pasajeros para merecer la gloria inmortal. Movido el pueblo de la paciencia y del valor del santo mártir, se irritó contra la crueldad de Egeas, el cual, temiendo una sedición, prometió que le haría quitar de la cruz. Efectivamente pasó al lugar del suplicio, para ponerlo en ejecución, pero luego que los verdugos se acercaban a la cruz, se sentían sin fuerzas, y quedaban inmobles los brazos. Entonces, levantando el santo apóstol la voz, hizo la oración siguiente: No permitáis, Señor, que baje de la cruz vuestro humilde siervo, ya que le hicisteis la gracia de que fuese puesto en ella por la confesión de vuestro santo nombre. Dignaos recibirme en vuestras manos, penetrado del conocimiento de vuestras grandezas, que he debido a la luz que me incomunicó este suplicio. En vos soy todo lo que soy. Tiempo es ya de que me vuelva a unir con vos como centro de todos mis deseos, como objeto de todas las amorosas ansias de mi amante corazón. Al acabar de pronunciar estas palabras, le rodeó una celestial brillante luz, cuyo resplandor no se podía sufrir, y al paso que se iba disipando este esplendor, se iba desprendiendo del cuerpo su bendita alma, de manera que al desaparecerse aquella claridad, abrió el santo apóstol los ojos a la eterna luz. Sucedió su martirio el día 30 de noviembre en el año de gracia 63, y en el imperio de Nerón. Martirologio romano. En Patras, en Acaya, la fiesta de San Andrés, apóstol que predicó el Evangelio de Jesucristo en la Tarsia y en la Escita. Preso por el procónsul Egeas, fue desde luego puesto en la cárcel y maltratado muy cruelmente. Al fin, clavado en una cruz, predicó desde ella al pueblo durante los 2 días que vivió. Habiendo pedido al Señor que no permitiese que fuese desclavado de la cruz, se vio rodeado de una claridad bajada del cielo, y habiendo algún tiempo después desaparecido la luz, rindió su espíritu al Señor. En Roma, el martirio de San Cástulo y de San Euprépites. En Constantinopla, Santa Maura, virgen y mártir. En la misma ciudad, Santa Justina, virgen y mártir. En Saintes, San Trojano, obispo, varón de gran santidad, quien aunque sepultado acá abajo, prueba con muchos milagros estar reinando en los cielos. En Roma, San Constancio, confesor, quien resistiendo valerosamente a los pelagianos, padeció de parte de ellos muchos males, lo que le asoció a los santos confesores. En Palestina, San Zósimo, confesor, que brilló en tiempo del emperador Justino en santidad y en milagros. En Treguier, San Tugdual, venerado como obispo en la Baja Bretaña. En Madrid, el tránsito de San Isidro, labrador, canonizado por el Papa Gregorio XV. En Milán, el tránsito de San Mirosietes, obispo. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Suplicamos, Señor, a vuestra divina majestad, que así como vuestra iglesia logró por su predicador, por su director, el apóstol San Andrés, así merezcamos nosotros tenerle por nuestro perpetuo intercesor cerca de vos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se hace la confesión para la salud, pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será confundido, porque no hay distinción del judío y del griego, puesto que es el mismo el Señor de todos, rico para cuantos le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no tienen noticia? ¿Y cómo invocarán a aquel de quien no tienen noticia? ¿Y cómo la tendrán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: qué hermosos son los pies de los que evangelizan la paz, de los que evangelizan felicidades. Pero no todos obedecen al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a lo que oyó de nosotros? Luego la fe proviene del oído, el oído por la palabra de Cristo. Pero yo digo: ¿por ventura no han oído? A la verdad, por toda la tierra se esparció el sonido de ellos, y sus palabras hasta las extremidades de la tierra. Nota:
escribió San Pablo la epístola a los romanos para cortar la disputa que los judíos convertidos a la fe tenían con los otros fieles que se habían convertido a ella de la gentilidad. Cada partido atribuía a sus méritos la conversión a la fe. Unos decían que Dios los había escogido porque no habían crucificado a Cristo, y otros porque habían guardado la ley de Dios. A unos y a otros los instruye el apóstol en esta admirable epístola. Reflexiones. Todo aquel que invocare el nombre de Dios se salvará. Atribúyese aquí la salvación a la oración, porque la oración es la que ordinariamente la consigue. La oración es el primer fruto de la fe, el instrumento más común de la esperanza, y como el más frecuente principio de la caridad. Por eso es también el ejercicio casi continuo de la religión, así como la oración honra al Señor rindiendo homenaje a su bondad y a su poder, así también humilla al hombre haciéndole conocer y confesar sus miserias, y muy en breve le alcanza los auxilios de que tiene necesidad. ¿Qué mérito más visiblemente señalado por el mismo Jesucristo que el de la oración? En creyendo uno firmemente que será oído, lo será. Luego, si la oración no es oída, es porque se hace mal, porque se reza, pero no se ora. ¿Cómo habrá predicadores si no son enviados? Estas palabras han dado en todos los siglos a la Iglesia católica celosos misioneros que se arrancaron del seno de su patria para llevar a diferentes naciones la luz del Evangelio. Bien acreditó su valor y el feliz suceso de su empresa, que erais vos, mi Dios, el que los enviaba, y el que disponía la tierra donde les mandabais sembrar el sagrado grano, regada con la sangre de tantos mártires. Oh, y qué prodigioso número de fieles produjo aquel dichoso terreno. Oh, y qué admirables virtudes se vieron resplandecer en aquellos fieles. Las sectas que formó el error sólo se mostraron ansiosas por engañar a los hijos de la Iglesia, por destruir la fe, por aniquilar el Evangelio, divididas entre sí, tanto en el dogma como en la doctrina, sólo convirtieron todas en el oído contra la silla apostólica. No ha habido hereje, desde que el error hace guerra a la Iglesia, que no se haya desenfrenado contra el Papa. No de otra manera que siempre comenzaban por el vicario del imperio los que se amotinaban contra el emperador. La indiferencia con que todas esas sectas han estado viendo al bárbaro y al idólatra sepultados en las sombras de la muerte es buena prueba de que ninguna de ellas era la Iglesia universal, única esposa de Jesucristo. Viéronse sí morir en infames cadalzos algunos de esos rebeldes apóstatas, a quienes fascinó tanto el espíritu de error y de partido, que llegaron a menospreciar la muerte. Tanto imperio ejerce el demonio sobre los que Dios abandonó una vez a su orgullosa presunción. Pero se han visto muchos de esos partidarios del error que dejasen a sus parientes, a su patria, y que abandonasen sus conveniencias para irse a vivir entre los bárbaros, entre los gentiles, entre los cafres y entre los iroqueses, por irse a pasar sus días en los países más horrorosos, más destituidos de todas las comodidades de la vida, sin otro fin ni otro interés que enseñarles el camino de la salvación que ellos mismos habían abandonado, y acabar la vida en los más horribles suplicios por amor de Jesucristo, y por celo de la salvación de las almas? Solo en la Iglesia de Jesucristo puede haber apóstoles verdaderos. Apóstoles falsos ya los había aún en tiempo de San Pablo, pero todo su cuidado, todo su estudio y todo su celo se reducía a desacreditar al santo apóstol, y todo su empeño era engañar a los que él había convertido a Jesucristo. El Evangelio es del capítulo 4 de San Mateo. En aquel tiempo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, que se llama Pedro, y Andrés, hermano suyo, que echaban la red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando inmediatamente las redes, le siguieron, y caminando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago del Zebedeo y Juan su hermano, en una nave con el Zebedeo, padre de ambos, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, habiendo dejado inmediatamente las redes y el padre, le siguieron. Meditación de la vocación a cierto estado de vida. Punto primero.
considera que en ninguna cosa, por decirlo así, debe Dios tener más parte que en nuestra vocación, en aquel estado de vida que pretendemos abrazar, porque de él pende regularmente nuestra salvación o nuestra condenación. Con todo eso, por lo común, en ninguna tiene menos. Consúltase por ventura el parecer y la voluntad de Dios cuando se trata de abrazar un estado de vida singularmente en el mundo, sin embargo, de que todos convengan en que es el más peligroso. Para esta elección no se atiende, por lo común, a otros principios que a ciertas máximas del mundo, establecidas en él con su presunción de leyes. Ni siquiera nos pasa por el pensamiento poner en ello alguna duda. Calificaríamos de imprudente y aun de insensato nuestro modo de pensar si nuestras resoluciones no se fundaran en aquellas insustanciales máximas. El hijo mayor es menester que lleve adelante la casa. Bien, pero dime, ¿se ha impuesto Dios a sí mismo alguna ley de no escoger nunca para sí los primogénitos? El segundo ha de ir por la iglesia, el tercero por las armas, sirviendo al rey, poniéndose un hábito y solicitando una encomienda. Hay una hija poco favorecida de la naturaleza en aquellas prendas que hacen recomendables las de su sexo, pues sea encerrada en un claustro por todos los días de su vida. Hay otra que salió mejor librada de este género de partijas y ofrendas, pues resérvese para que lo luzca en el mundo, trátese de acomodarla en él, aunque sea por ciertos medios, que ellos mismos deberían hacer dudar a sus padres si sería más acertado que se trocasen sus suertes. ¿Compróse para la casa una plaza togada en este o en aquel tribunal? Es preciso que un hijo de ella, aunque sea un ignorante, un inicuo, siga el rumbo porque la casa no la pierda. Está ya uno dedicado a la iglesia y muere un hermano suyo, pues deja la iglesia y abraza la profesión de las armas. Bien puede suceder que la providencia se acomode a todos estos varios acontecimientos, pero ¿se consulta a Dios en ellos? ¿Qué parte tiene el Señor en todos estos destinos de que nosotros somos los únicos autores, sin oír otro parecer que el de la carne y sangre, el del interés del mundo y el de la pasión? Y después nos admiraremos de que el mundo esté lleno de hombres desgraciados, de que en todos los estados haya tantos descontentos, de que cada día veamos desvanecerse todos aquellos magníficos proyectos de grandeza, dar en tierra tantos soberbios edificios fabricados en el aire, sepultarse para siempre la memoria de tantas ilustres y muy antiguas familias. Punto segundo. Considera cuál es el origen de que se vean el día de hoy tan pocos cristianos en el verdadero camino de la salvación, o de que los que están en él adelanten tan poco y no hagan progresos considerables en este camino. La causa es porque muchos no están en el estado donde los llamaba Dios, o porque son pocos los que se dedican a cumplir, como deberían, con las obligaciones de aquel a que Dios los llamó. Cada cual quiere vivir a su modo, y según su natural inclinación. Los que profesan vida retirada o hacen que el mundo los busque, o ellos van a buscar al mundo, pero siempre con especiosos pretextos. Los que la profesan activa presumen de contemplativos, y pretenden que la pereza y la haraganería parezca devoción. Cada uno quisiera ser lo que no es, y pocos no se dedican a ser, como deberían lo que son. Y como no se hacen aquellas obras que nos pedía Dios y para las cuales nos puso en tal estado, de aquí nace el que no se llegue a aquel grado de perfección a que nos llama Dios. Consúmese el alma en deseos vanos, piérdese la perfección del estado propio por aspirar ilusoriamente a la otra perfección imaginaria. Tengamos presentes las diversas condiciones de esta vida. Hablando en rigor, no son estados, esto es, establecimientos fijos y permanentes. Son no más que caminos que pueden conducir todos los hombres al cielo. Son, digámoslo así, como unas calles que a todos los pueden guiar seguramente a la eterna mansión que el Señor tiene prevenida para sus hijos. Pero no todas llevan a todos los hombres a aquel dichoso término. A todos nos quiere salvar Dios, porque es Dios de todos, mas no a todos por un mismo camino. A cada uno determinó su providencia el que debe tomar, y nunca deja de darle a conocer cuál es, como se solicite saberlo con recta intención y con cristiana sinceridad. Interésanos, pues, mucho en no ignorar su voluntad, y mucho más en seguirla, una vez que la conozcamos. Pero no basta estar en el camino que nos quiere Dios. Si estamos parados, ¿de qué nos sirve? Es menester ir adelante. Tampoco basta hallarse uno en el camino derecho, sea llano, escabroso, áspero o suave. Es preciso no salir de él, ni buscar senderos con pretextos de que son atajos.
es fácil perderse en dejando el camino real, y el que se para no puede llegar al término. ¿Qué vocación más divina que la de Judas? ¿Qué estado más santo que el apostolado? ¿Qué llamamiento más claro que el de Saúl? Sin embargo, ambos se perdieron en el estado a que Dios los llamó. A vista de esto, ¿quién no temerá? Señor, toda mi seguridad se funda en la sincera voluntad que tengo de santificarme dentro de mi estado, y en la confianza que coloco en vuestra infinita misericordia y en vuestra divina gracia. Jaculatorias. Concededme, Señor, aquella sabiduría que siempre está presente a tu soberano trono, y no quieras descontarme del número de tus hijos. Guardaré, Señor, tus santos mandamientos, como no me abandones enteramente, y como me fortalezcas contra mi propia flaqueza. Propósitos. 1. Toda la felicidad del hombre en esta vida y en la otra consiste en ser fiel al estado a que Dios le llamó, y en vivir en él como Dios quiere que viva. Faltar a cualquiera de estas dos obligaciones es perturbar el orden y la economía de la divina providencia. Cuando Dios nos crió para su gloria, pero a cada uno determinó el estado en que quería la solicitase, y con este fin le proporcionó los talentos y las gracias correspondientes a tal estado, a sus dificultades y a sus peligros, con respecto a la flaqueza de la persona, a sus alcances, a sus pasiones y a su inclinación. Considera de qué importancia es seguir los soberanos designios de la divina providencia. Por nada has de suspirar tanto como por no apartarte nunca de ellos. Haz oración y consulta para conocer la voluntad de Dios, sobre todo cuando se trata de la elección del Estado, y de cumplir fielmente con sus obligaciones. 2. ¿Conociste ya la voluntad de Dios? ¿Llamóte el Señor? ¿Oíste su voz? Pues síguela, obedécela con prontitud. Sigue el ejemplo de San Pedro, de San Andrés y de los demás apóstoles. Con qué generosidad dejaron todo lo que tenían. Nada los acobarda, nada los detiene. Este modelo se debe imitar en la vocación, respetos humanos, ternura natural, voz de la carne y sangre. Todo debe ceder a la voz de Dios, todo debe callar cuando Dios habla, todo se debe rendir en el mismo punto. Las almas perezosas, los corazones cobardes, las voluntades vacilantes, todo lo pierden por su flojedad y cobardía. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!